Cuando termines de ver este video, vas a conocer la mejor forma de poder administrar tu tiempo, al punto de poder crear contenido diariamente, sin importar si estudias, trabajas o tienes que cuidar a tus hijos en casa. Esta es una estrategia tan sencilla, pero que muy pocas personas intentan. Así que si quieres aprender a cómo tener más tiempo, quédate porque este es tu video. La semana pasada les pregunté sobre qué tema les gustaría que hablara más, y uno de los que destacó por más del 50% de los votos fue cómo crear contenido si no tienes tiempo. Y es que si te pones a pensar, la mayoría de los canales son dirigidas por personas que no están estudiando o trabajando para alguna empresa, por lo que tienen todo el tiempo del mundo para poder trabajar en la creación de contenido. Pero como de momento tu contenido no brinda la monetización suficiente para poder vivir de ello, o simplemente lo ves como un dinero extra, es completamente normal que estés teniendo también tu trabajo, tus estudios o estés cuidando a los nenes en la casa. Y mira que ser ama de casa o amo de casa también es un trabajo de tiempo completo, muy infravalorado y que tendrían que estar pagando. Pero ese ya es temita para otro video. Para que puedas tener tiempo libre tienes que saber cuánto tiempo tienes libre. Sabemos que el día tiene 24 horas, así que si eres estudiante, probablemente tu día se consumirá entre 6 a 7 horas en el proceso en que estás en la escuela. Que mira que si lo comparamos con un horario laboral, no habría mucha diferencia, puesto que son de aproximadamente 8 horas al día, más una hora de comida, que obviamente no te pagan. Con la diferencia que en la escuela no ganas dinero, ganas conocimiento. Quedan 17 horas. Sin embargo, como uno no puede teletransportarse inmediatamente a empezar sus tareas del día, solo nos queda hacer gasto de tiempo en transporte. Y a algunas personas tanto nos queda cerca o nos queda muy lejos, así que voy a promediar un aproximado de 2 horas en el trayecto. O sea que 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Entonces nos quedan 15 horas. En estas 15 horas hay que reducir el tiempo que nos queda para las actividades básicas, como alimentarse, bañarse y tomar agua. Porque tomar agua es muy importante. Todos deberíamos tomar agua. Vamos a resumir que esto te suele tomar aproximadamente 2 horas de tu día. Pero si eres ama o amo de casa, esto te va a llegar a demorar hasta 3 horas, porque también tienes que incluir el preparar la comida y limpiar el desastre luego de preparar la comida. Nos quedan 12 horas, si no me equivoco. Pero todavía no acabas. Te quedan todavía las tareas que te dejaron de la escuela, trabajos que tienes pendiente de tu trabajo y también las tareas del hogar. ¿Tienes hijos? Pues también alistarlos, darles de cenar, bañarlos y jugar con ellos, ¿por qué no? O ver Bluey, hermosa serie, véanla, está muy bonita, de mis favoritas. Entonces, al final del día nos quedarían unas 9 horas. Y tomando en cuenta que el sueño de un adulto promedio es de 7 horas diarias, tendríamos solamente 2 horas libres para poder trabajar. Desgraciadamente, cosas inesperadas como salir tarde del trabajo, el tráfico, la tarea o un niño que no se quiere ir a dormir después de su hora de dormir, termina dejándonos tan cansados que lo único que queremos es ir a acostarnos y relajarnos. O simplemente ya nos quedamos sin tiempo para poder enfocarnos en nuestra creación de contenido. Pero si te dijera que durante todas estas actividades que acabo de mencionarte, hubo algo de tiempo libre para poder dedicarte a crear contenido, pero no lo usaste para crear contenido, lo usaste para pasar el rato. En un estudio realizado por Global Index, que en español significa suscríbete a Harry, se encontró que el uso diario de redes sociales es en promedio de 2 horas. Y es que entre nuestros ratos libres, mientras vamos en el autobús, esperamos a un cliente a que empiece la clase, o simplemente mientras estamos en el baño, sacamos nuestro celular y empezamos a ver videos de TikTok, memes de Facebook o quejarte de Twitter. Lo que, si eres de las personas que no tienen el tiempo suficiente para poder empezar a crear contenido, creo que ya sabes a dónde va todo esto. Usar todo ese tiempo que sueles usar para pasar el rato, empezar a usar para escribir títulos, ideas, guiones y tener una cantidad enorme de información para que al momento de llegar a casa solamente tengas que hacer una sola cosa, que es grabar. Y no te va a tomar más de 15 minutos porque ya vas a tener toda la parte hecha. Ahora que si quieres editar los directos de tus streams, puedes hacerlo de la misma forma incluso desde el celular y sin problemas podrías tener todo listo al final del día. He de mencionar que hacer esto no es cosa fácil, porque ya tienes la costumbre desde hace mucho de estar consumiendo contenido en lugar de crearlo, por lo que tal vez empieces ahorita enfocado y motivado, pero luego vas a empezar a distraerte otra vez. Y no te preocupes, esto es normal, solo es cuestión de seguirlo practicando, como cualquier disciplina, y buscar la constancia. Y ojito que esto no es un sacrificio, que ya vi comentarios diciendo, Harry, eso es sacrificar mis gustos y mi tiempo libre. A ver, que sacrificarse sería como martirizarse. Solo estás priorizando tus responsabilidades y proyectos
beneficios antes que tus gustos. Se llama madurar. Toma una libreta y separa tus actividades de la más importante a la menos importante. Enfócate en ese orden para completarlas. Si no logras completarlas todas al final del día, no te frustres, vas a poder ir adaptándolo dependiendo del tipo de orden o importancia de esas actividades. De manera que cuando tú ya tengas todos tus pendientes terminados, vas a poder disfrutar todavía más ese tiempo libre al final de tu día. Si lo quieres usar para estar en TikTok, para ver memes, para ver YouTube, para lo que tú quieras, vas a poder hacerlo y vas a hacerlo de una manera muy diferente. Vas a sentirte tan tranquilo porque ya hiciste todo lo que tenías que hacer durante ese día. Bienvenido a la madurez. Ahora, he de comentarte un error que muchos canales cometen cuando empiezan, y es que al no tener un plan de contenido constante, el mismo algoritmo de YouTube puede llegar a jugar en su contra. Verán, el algoritmo se enfoca en mostrar contenido a audiencias que consumen una cantidad usual de contenido de otros canales. Por ejemplo, si sueles subir un video a la semana, tu video será recomendado a personas que consuman contenido de canales que suben un video a la semana. Pero si subes un video diario, será para personas que consumen contenido de canales que suben videos diarios. Dicho esto, si un día te da la locura de subir videos diarios, pero luego decides bajar el ritmo de trabajo, va a tomar un tiempo para que el algoritmo empiece a enfocarse a un público diferente del que ya estaba adaptada a tu audiencia, y por ende bajen tus visitas. Así que para que no te pase y de paso puedas tener el tiempo a tu favor, te recomiendo tener al menos 3 videos ya hechos y listos para publicar si en algún momento te llegas a desfasar de tu horario de publicación. Aunque lo recomendable y la estrategia que te quiero comentar ahora es que crees contenido en serie. El contenido en serie funciona de la siguiente manera: llevas un largo tiempo sin publicar videos, puedes tomarte 1 año, 2 años, incluso 3 años en grabar contenido, pero no puede ser cualquier contenido. Tiene que ser un contenido que, sin importar en qué año se haya grabado, vaya a seguir siendo entretenido o de utilidad para las personas. Por lo tanto, tienes que tomar todo eso en cuenta para poder crear un contenido en serie. Así que lo que vas a hacer es crear muchos videos. Puedes enfocarte en hacer 30, 60. Entre más cantidad tengas, mucho mejor, porque vas a poder irlo adaptando al tipo de canal que quieras construir. Si quieres crear un canal que suba videos todos los días o un canal que suba un video cada semana, la ventaja que vas a tener es que una vez tengas todo ya grabado, con las miniaturas hechas, con el SEO terminado, solamente te vas a enfocar en conectar con la comunidad, responder comentarios, en utilizar las redes sociales, prácticamente todo lo que se refiere al tráfico de visitas. De esta manera vas a destacar sobre otros canales y va a llegar un momento donde la gente te va a preguntar ¿cómo le haces para tener tanto tiempo para subir videos? Y es porque te tomaste tu tiempo durante varios años para poder crear una gran cantidad de serie de videos. Ahora ya conoces este secreto y espero que lo apliques para que ahora sí tengas más tiempo. Por cierto, si quieres saber cómo empezar a editar en tu celular, aquí te dejo un video al respecto para que lo vayas a ver. Gracias a los suscriptores de Twitch que me están apoyando en los directos todos los viernes, y recuerda que también te puedes volver miembro del canal de YouTube por menos de 20 pesos. Que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en el stream. Antes la tele, ahora el YouTube, pasando el día con actitud. Tengo más compas en el Facebook que en los juegos de Play 2. Clases por Zoom, un nuevo loop, un día con loop y actitud. Bajo un update del free to play, que algún skin y un nuevo look. Buscando ahora cómo pasar la hora.